Hoy tenemos precisamente un mensaje de fin de año. Y este mensaje de fin de año, hermanos, bueno, a veces es común combinar un mensaje de fin de año nuevo, y por lo general van hilados los dos pensamientos, ¿no? Pero cuando solamente tiene que ser de fin de año, bueno, es precisamente algo que se vuelve un reto. Porque por lo general siempre estamos pensando, ¿no? El próximo año tenemos metas, tenemos pues algunos proyectos personales, familiares, como iglesia, y por lo general pensamos en eso cuando llega el fin de año, ¿no? En lo que sigue, en lo que viene. Pero creo que también es bueno que nos detengamos un momento a meditar lo que ha sido todo este año, lo que ha pasado en todo este tiempo, estos 363 días, 362 días, nos faltan 3, pero bueno, es algo que es bueno que hagamos. Sin embargo, creo que hay algo todavía más importante que debemos considerar cuando llegamos al final de un año. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha concedido a su pueblo? Y no solamente en este año. Vamos a ver que este es un mensaje que viene desde la eternidad, que viene desde lo trascendente. ¿Para qué? Para venir a tocar nuestras vidas en el presente, en el tiempo, en el espacio, en todo esto que se va desarrollando en la historia misma. Ok, entonces vamos a Hebreos 1 y ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a leer, porque solamente vamos a leer los primeros 4 versículos, pero antes quiero contarles una historia. Y es una historia desesperanzadora, una historia pues incluso cruel, si pudiéramos verlo así. Es uno de los experimentos más crudos, más fuertes que se han realizado. Ya saben, siempre utilizan animales para este tipo de experimentos. Los ratones son a los que les toca este tipo de experimentos. Pero les voy a leer esta historia. Dice que esta historia de desesperanza no es ficción, es algo real. Y fue un experimento psicológico realizado en la década de 1950. Fue desarrollado por el doctor Kurt Richter en la Universidad Johns Hopkins. Hoy se conoce como el experimento de los ratones en el agua. Tal vez usted ya lo ha escuchado, hermano, tal vez no. Este experimento es muy feo, la verdad, y este estudio buscaba medir la resistencia psicológica, más que física, una resistencia a situaciones extremas. Y este experimento terminó convirtiéndose en una definición muy clara de qué pasa cuando el espíritu se rinde, cuando ya no hay esperanza. ¿Qué es lo último que se pierde? Dicen por ahí. La esperanza, ¿verdad? Pero vamos a ver que a veces la esperanza, cuando se pierde al principio, es el indicio de un final. El principio del final, como decimos también en muchas ocasiones. Y quiero que pensemos cómo estamos llegando a este fin de año. ¿Con esperanza? ¿Con desesperanza? ¿Estamos ya ansiosos porque termine? Como les decía al principio, cuando llegamos a esta época del año ya queremos que se termine. ¿Para qué? Para que empiece otro año nuevo y sentimos una especie de renovación, una especie de ánimo nuevo. ¿Para qué? Para volver a llegar a otro año cansados, desesperanzados. Y así se repite la vida. Un ciclo, un año tras otro. Pero vamos a ver que el Señor nos creó para vivir en el presente. Un Dios eterno
que nos pone en el tiempo y en el espacio para disfrutarlo. Pero primero déjenme leerles esta historia. Muy bien, sabemos que los ratones son nadadores pues por naturaleza. Pueden resistir mucho tiempo nadando los ratones. Sin embargo, en esta prueba, este doctor, Richter, pone a los ratones en un cilindro de vidrio, de cristal. Sabemos que el cristal es liso y más cuando está mojado. Por lo tanto, estas ratas son puestas en el agua, en un cilindro de vidrio, y ellas intentan escapar. Es su instinto. Buscan una orilla, buscan una salida. Esto lo podemos ver en otros experimentos como laberintos. Buscan una salida, pero ellos se topan con que no hay más que un vidrio. Y no hay más que agua debajo de ellas. Ahora, dicen algunas versiones de este experimento que incluso se les metía la mano para sujetarlas, no para hundirlas, para sujetarlas. ¿Y cuánto tiempo creen que estos ratones, estas ratas duraron? Muchas de estas ratas eran salvajes, algunas otras eran domésticas. Bueno, pues no duraron ni 15 minutos, algunas 8, 10 minutos, 15 minutos, la que más. Y bueno, esto fue algo, pues, cruel. Sujetar a un animal hasta morir, desesperanzado. Lo que se dieron cuenta es que antes de morir estas ratas habían bajado su ritmo cardíaco. Dicen que cuando alguien pelea por su vida, ese ritmo cardíaco aumenta y se empiezan a liberar ciertos químicos que hacen que el cuerpo se mantenga en ese estado alerta lo más posible, lo que más pueda resistir. Pero estas ratas no. Estas ratas bajaron su nivel cardíaco y empezaron a morir. Como si se hubieran agotado físicamente en 15 minutos. Fue algo sumamente extraño. Se había estimulado su corazón demasiado en esos 15 minutos. Pero lo que indicaba este apagón de energía, este apagón de vitalidad, indicaba una condición de desesperanza. La rata ya no veía salida, ya no veía un lugar a donde ir. No esperaba salir viva de esa. Y por lo tanto, se dejaban morir. Dicen que inconscientemente el cerebro, cuando ya no tiene nada por qué pelear, cuando ya está en sus últimos instantes, se apaga. Y entonces sufren un paro cardíaco. Y eso le pasa a las personas, a los animales. La desesperanza es peligrosa, hermanos. Dicen que en estos casos la esperanza es lo primero que se pierde. Y entonces viene la muerte. No es lo último que se pierde, es lo primero que se pierde antes del final. Y hermanos, quiero que recordemos aquello que sucede en Génesis 3. Porque bien podríamos pensar que el hombre pudo hallarse en una situación igual. Allá en Génesis 3 vamos a ver gloriosamente el relato de la caída del hombre. ¿Pero por qué digo gloriosamente? Porque inmediatamente viene una esperanza. Cuando el hombre peca, el hombre se esconde de Dios. El hombre sabe que le ha fallado a Dios. El hombre sabe que ha hecho algo malo. E incluso al verse desnudo, intenta cubrirse.
Ellos estaban en el jardín del Edén. Ese fue el primer lugar de reunión del hombre con Dios. Era un tabernáculo, era un templo, el jardín del Edén. Y ahí el hombre podía andar sin vergüenza ante su Creador. Y ellos tenían una misión de procrear y de sojuzgar la tierra, de ser jueces, de ser reyes, de ser sacerdotes en un mundo creado para que esa criatura portara la imagen de Dios. Pero cuando el hombre cae y desobedece al Creador por creerle a una criatura, ese hombre está destinado a morir, está condenado. Dios ya le había advertido. Y en este experimento de los ratones, hermanos, dicen que este psicólogo, este doctor, trató de ver por qué la gente en diversas culturas, cuando es maldecida por un brujo, un hechicero, cuando alguien comete una falta en su religión, por lo general las personas mueren en un lapso de 24 horas máximo. Y muchos de estos casos no es por algo divino, no es por algo pues que tenga que ver con una maldición de brujería. Muchos de estos casos son psicológicos. Cuando el hombre está desesperanzado, cuando el hombre ya no ve salida, cuando siente una mano que lo sujeta debajo del agua, apaga su cerebro y cede a la desesperación y muere. Adán y Eva estaban en esa condición porque Dios ya les había dicho y ellos se dan cuenta instantáneamente que están ante un Dios santo, ante un Dios que no puede ser burlado, ante un Dios que cumple su palabra. Curioso, ellos no recordaron los atributos de Dios cuando estaban ante la serpiente, pero los van a recordar una vez que ellos caen, que han cedido a la tentación, que han pecado. Y es entonces cuando ellos recuerdan, Dios nos dijo que si comíamos, moriríamos. Y tapan su desnudez. E inmediatamente el relato nos dice que Dios se aparece en el Edén, o bien Dios se manifiesta por medio de una voz. ¿Y qué les dice? Empiezan a haber cuestionamientos. ¿Qué es lo que hiciste, Adán? Adán le echa la culpa a Eva y Eva a la serpiente. ¿Qué hiciste, Adán? Y el hombre está condenado. El hombre podía haber sido fulminado en ese momento. Y era justo. E incluso necesario. ¿Saben eso? Era justo y necesario. ¿Por qué necesario? Porque la santidad de Dios exige también su justicia. Pero al final del capítulo 3 hay un rayo de esperanza. Dios maldice a la serpiente y dentro de esa maldición viene un descendiente. En ese momento me imagino a Adán y a Eva pensando, ¿todavía vamos a vivir? ¿Todavía vamos a tener descendencia? Tanto así que unos capítulos después vamos a ver a Eva poniéndole a uno de sus hijos como que ¿no? Es el descendiente. Esta es la simiente. Vaya rayo de esperanza se les aparece en ese momento. Pero hermanos, quiero que pensemos, tal vez nosotros hemos estado en momentos de angustia, en momentos de desesperanza, de desesperación. No sé si este año, quizás años atrás, cuando ya no se ve la salida.
Cuando uno dice, es que le he fallado a Dios, es que he fracasado como padre, como hermano, como hijo, es que en mi trabajo me va mal, es que todo me sale mal. Pero hermanos, déjenme decirles que esa no es la más grande tragedia. La más grande tragedia, hermanos, sucedió allí en el Edén. Déjenme leerles, hermanos, Romanos 1, versículo 18 al 25, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. ¿Le suena eso? Igual que Adán y Eva, honrando a la criatura en lugar de al Creador, cambiando la verdad por la mentira. Dice el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hay una situación más desesperante para nosotros como hombres, como criaturas. Y es el pecado mismo, hermanos. Podemos tener situaciones agobiantes, pero hay algo todavía más profundo con lo que debemos tratar. Y es nuestro propio corazón. Un corazón que está manchado por el pecado. Ahora, hermanos, tal vez están preguntando en este momento, bueno, y entonces, esa esperanza que había en el Edén, ¿qué sucede con esa esperanza? ¿No es por eso que estamos aquí? Pero hermanos, aunque nuestro corazón ya le pertenece al Señor, ahora batallamos con la carne. Nuestro problema era el corazón pecaminoso, un corazón que fue regenerado por la obra de Cristo, pero que ahora batalla con la carne. Son dos compañeros de cuarto que tienen que estar peleando constantemente, en tensión constantemente. Y cuando leemos Romanos, estamos hablando, o en este capítulo 1, Pablo está hablando de hombres caídos, hombres que aún no han conocido a Cristo, hombres que van a ser entregados a sus pasiones, a sus concupiscencias, y que como estos ratones que veíamos del experimento, no tienen esperanza, no tienen salida. Ahora, podríamos ver esto de Romanos 1 como un frasco con agua del que no se puede salir. Pero hermanos, ustedes y yo, estábamos en la misma situación. De ese tamaño es el milagro que hoy vamos a ver en dos pequeños puntos. De ese tamaño es el milagro. Estábamos en un recipiente con agua, sin salida, sin escapatoria,
Y ahora sí, vamos a Hebreos 1. Y les voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Y mientras vayamos avanzando en el sermón, vamos a ir leyendo también Reina Valera. Pero dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y hermanos, ese rayo de esperanza, Hebreos lo está mostrando desde sus primeros 4 versículos. ¿Saben cuál es el contexto de la carta de los Hebreos? Personas que se están convirtiendo al cristianismo, especialmente hebreos, personas que eran del judaísmo, se están volviendo al cristianismo. Pero muchos de ellos están siendo atacados, perseguidos, humillados, excluidos de la comunión con sus propias familias. Algo que sucede cuando alguien se convierte al cristianismo, y más en este país lleno de catolicismo. Quizás usted, hermano, hermana, ha experimentado este rechazo social. Y aunque aquí la persecución todavía no era una persecución del Estado, era una persecución de la propia familia de estos creyentes. Ellos estaban siendo atemorizados. ¿Por qué? Porque iban a ser acusados de irse a un camino de locos, a un camino blasfemo, decían los judaizantes. El camino del crucificado, el camino del muerto, de aquel que fue humillado como lo peor de la sociedad. Y entonces lo natural es que ellos tengan miedo, que ellos empiecen a sentir que no hay salida, empiecen a sentirse encajonados y empiecen a querer tomar una decisión, volverse, apostatar del camino de Cristo. Y esto es algo que sucede no solamente en el contexto de una familia que es católica, sino también en el contexto de una familia que es cristiana. Porque muchas veces personas que se han acercado a la fe ven cómo otros viven sus vidas y les llama la atención esa vida. Y la presión ya no viene ahora de su familia, ahora viene de su propio corazón. Jóvenes, niños, hombres adultos, mujeres adultas, que empiezan a cuestionarse, bueno, ¿por qué ellos pueden disfrutar de cosas que yo no tengo? ¿Será mejor que me vaya al mundo? Para mí sería mejor que no existiera este camino y poder vivir como todos los demás. Ahora, este es el contexto de los hebreos. ¿Y qué va a hacer el autor de Hebreos? Esta es una carta magistral. Es un sermón escrito. El autor de Hebreos va a decir, bueno,
Yo sé que muchos están lidiando con su pecado, que ustedes ya han venido a la fe, pero están lidiando con su propio corazón, con su concupiscencia. Algunos otros están lidiando con la presión familiar y social. Y algunos probablemente ni siquiera se han convertido. Y lo que hemos visto y que les he comentado, hermanos, son 3 niveles de desesperación en los que podemos estar. El primero y más grande de todos, una vida sin Cristo. Y quiero que hoy consideremos si estamos aquí solamente en cuerpo, pero no en espíritu. Porque si es así, estás en la posición más desesperada, como aquellos ratones sumergidos en el agua. Si estás sin Cristo, esa es la peor posición en la que puedes estar. Y créeme, vas camino hacia la perdición, hacia el infierno. Debes considerarlo, porque no sabes si hay mañana. La segunda es una desesperación de lo que estoy batallando conmigo mismo. Yo sé que Cristo es mi Salvador. Yo sé que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y yo soy uno de ellos. Pero mi vida no está reflejando esa realidad. Y estoy entre que soy y no soy hijo de Dios. Estoy entre que muero y vivo. No sé si estoy dentro del frasco o ya no lo estoy. Y entonces debes considerar también lo que dice Hebreos 1. Y la última posición de desesperación es que tu vida probablemente está dando frutos de arrepentimiento y tu vida también está consagrada al Señor, pero probablemente has perdido el gozo y estás en una situación de desesperación porque has dejado a la mentira entrar en tu mente y crees que esta vida es triste, que este camino es desesperante, que la vida con Cristo no es tan buena como la vida que están viviendo los de allá afuera. Y encontramos estos 3 niveles de desesperación. Pero vamos a ver qué dice Hebreos 1 al 2. Dice que Dios, habiendo hablado, ¿cuándo? ¿Cuándo habló Dios? Hace mucho tiempo. ¿Cómo lo hizo? En muchas maneras. ¿En qué momentos? En muchas ocasiones. Y este es un mensaje para este pueblo hebreo que se ha convertido al cristianismo y ellos tienen claro. ¿Qué tienen claro? ¿Cómo ha sido la comunión de Dios con su pueblo? ¿Cómo? Desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ha sido? De muchas formas. ¿En qué momentos? En muchas ocasiones. Y este adverbio que se utiliza aquí, muchas, es precisamente para enfatizar cuántas veces Dios ha hablado. ¿Cuántas veces Dios les ha dicho, aquí estoy? ¿Cuántas veces Dios les dice, yo te perdono? E incluso pudiéramos invertir este versículo y decir, el pueblo de Dios ha fallado en muchas ocasiones, ha tropezado de muchas formas, desde hace mucho tiempo.
Y no es así que a veces nos pasa, hermanos. Ahorita les puede parecer una consideración pesimista, ¿verdad? Llegar a este punto del año y decir, ¿cuántas veces he fracasado? ¿Cuántas veces le he dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces me he olvidado de que Dios está ahí? Pero dice el autor de Hebreos, Dios está hablando, habiendo hablado. Él ha hablado desde la eternidad y ese eco de su voz resuena en el presente. Y sus efectos son al presente. Y eso es lo que el autor quiere que consideren estos hebreos. Dios no los ha abandonado. Dios ha hecho el esfuerzo de revelarse a sí mismo. Ahora, cuando consideramos Romanos 1, como lo hicimos hace unos instantes, ¿cuál era la situación desesperada de estos hombres? Estaban perdidos en mentiras. Pero ¿qué es lo que contrasta la mentira? Según Pablo, es la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad la estamos leyendo en Hebreos 1. La voz de Dios, la palabra de Dios. Juan es uno de los autores que utiliza la verdad como la luz. Y cuando vemos que Juan dice, bueno, aquel que está en tinieblas, pues está perdido. ¿Ah? Aquel que está en luz, está con Dios. Esa es la verdad, hermanos. El autor de Hebreos está haciendo exactamente lo mismo que Pablo y que Juan. Está diciendo, hay dos caminos. Uno es estar perdido en ti mismo, en el mundo, dándole honra a la palabra del enemigo. La otra es estar con Dios. Y Dios ha insistido muchas veces, de muchas maneras, muchas ocasiones, desde hace mucho tiempo. Y luego lo que va a decir es que les ha hablado ¿a quién? ¿Quién es el objeto de este hablar? Los padres. ¿Quién eran los padres? Para los hebreos eran sus padres, los patriarcas, sus antecesores, aquellos con los que Dios se había relacionado a lo largo de la historia. ¿Por medio de quién les habló? Por medio de los profetas. Ahora, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que sí fueron muchas veces, que sí fue desde hace mucho tiempo y que sí fue de muchas formas. Incluso nosotros tenemos este hermoso libro con muchos géneros literarios y en ellos podemos ver desde la poesía, desde la historia, desde la profecía, cómo Dios comunica su mensaje a su pueblo. Y lo hace de una forma hermosa, maravillosa, perfecta. A través de hombres que pacientemente Dios guió a pesar de sus fallas. Pero vamos a encontrar un contraste en el versículo 2, porque dice que en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. ¿A quién constituyó? ¿Qué constituyó heredero de todas las cosas? ¿Y por medio de quién hizo? Todo el universo. Ahora déjenme leerles una segunda parte de la historia de los ratones. ¿Saben que hay segunda parte? Y vamos a contrastar esta oscuridad del primer relato. Porque el mismo Kurt Richter tomó algunos de los ratones que estaban en ese recipiente y ¿saben qué hizo? No cambió el agua, no cambió la temperatura del agua. Es más, no cambió el cilindro donde los tenía. Pero sí cambió algo, la comunicación del destino. ¿Saben qué hizo? Justo cuando veía
que los ratones estaban poniéndose lentos, estaban cansándose, cuando ya estaban llegando al final ya desesperanzados, él los tomaba y los sacaba. Y fuera los secaba con su toallita, les ponía un ambiente un poco más cálido, les alimentaba, los dejaba estar tranquilos. Y luego, ¿saben qué? Los volvió a echar al agua. ¿Saben cuánto tiempo duraban estos ratones dentro del agua? Ahora, después de esta transición, 60 horas, hasta 60 horas duraban nadando. ¿Saben qué pasó con esos ratones? Fue un mensaje poderoso el que él los tomara y los sacara. Que vieran que había alguien ahí que podía salvarlos, que podía cambiar su situación, que ese no era el fin, que no era un lugar sin salida. Comunicación. Dios, habiendo hablado muchas veces, desde hace mucho tiempo, de muchas formas. Y entonces estos ratones aguantaban hasta 240 veces más. Cuando leí esto, yo dije, ¿cómo es posible? Los signos vitales permanecían en su estado natural. Bueno, pues lo que había cambiado es que estos ratones ahora sabían que en cualquier momento una mano superior a ellos los podía sacar, los podía salvar. Estaban esperanzados en un nuevo destino. Y son animalitos. Ahora, ¿por qué Dios les ha hablado muchas veces y de muchas formas? Y vimos que desde el capítulo 3 de Génesis, inmediatamente ellos caen, Dios les lanza un mensaje de esperanza. ¿Y cuántos años llevamos ya en la tierra? O sea, hablando como humanidad. Y estamos a punto de terminar un año más. ¿Cuál es el mensaje de esperanza que estamos considerando hoy en día? ¿Será nuestro dinero lo que hay ahí en el banco? ¿Serán nuestras posesiones lo que hoy tenemos? ¿Qué es nuestra esperanza? ¿Nuestra familia? ¿El gobierno? ¿Qué es nuestra esperanza? Porque si estamos en algunos de estos 3 niveles de desesperación, esa es nuestra esperanza. Si tú estás sin Cristo, déjame decirte que esa es tu esperanza. Cristo. Si tú estás en Cristo, pero no ves que eso se refleje en tu vida, Cristo es tu esperanza. Si tú estás en Cristo, ves frutos, pero no te deleitas en Él, esa es tu esperanza, es Cristo. Ahí es a donde los 3 niveles de desesperación deben voltear su vista. De hecho, ese es el mensaje del libro de Hebreos. En el capítulo 12 van a decir, puesto los ojos en Jesús. Lo que quiere el autor de Hebreos es que ellos vuelvan a poner su mirada en aquel que es importante, en aquel que vale la pena, en aquel que no nos ha soltado, que nos ha hablado desde hace mucho tiempo y que nos sigue comunicando su mensaje y que día tras día está disponible para nosotros. Puestos los ojos en Jesús. Justo eso es lo que va a hacer en los 3 versículos finales de esta predicación. Va a apuntar a aquel que lo es todo en todo.
aquel que es el propósito, aquel que es el motivo, aquel que es la razón, aquel que es la esperanza, aquel que es el gozo de toda la existencia. Y vamos a ver cómo el autor de Hebreos dice lo siguiente. Nos ha hablado por Cristo. ¿A quién? Nosotros. Ya no a los padres. Ya no es un relato antiguo. Ya no es algo impersonal. Es algo actual. Algo presente. A nosotros nos ha hablado. ¿Por medio de quién? Ya no por profetas. Ya no por mensajeros. Ya no de una forma indirecta. Ahora lo hace de una forma directa. El mismo Dios viene al mundo y toma forma de hombres. Es justo lo que estábamos celebrando hace unos días y que creo que deberíamos seguir celebrando cada día de nuestras vidas. Que el Dios eterno viene a formar parte de la historia como uno de nosotros, tomando forma de siervo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Quién es Él? Bueno, Él es heredero de todas las cosas. Y en Reina Valera usted va a ver que dice, constituyó heredero de todas las cosas. Esas palabras tisemi y kleronomos quieren comunicarnos que no es alguien a quien se le dieron las cosas porque sí. No es como en nuestros días cuando, nos llega una notificación, tienes una herencia por tantos millones de... ¡Ay! Órale, qué padre, ¿no? A disfrutar la vida. No, constituyó heredero es que se le concedió la responsabilidad. Y es dueño de todas las cosas, además. O sea, es beneficiario, pero también es responsable de esas cosas. Y ahora deberíamos empezar a preguntarnos si es heredero de todo el universo y es responsable de todo el universo. Si el Padre le ha concedido esta responsabilidad al Hijo, ¿el Hijo qué hace? El Hijo lo cuida. El Hijo es bueno. El Hijo no va a malgastar la heredad de su Padre, como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Este hijo va a cuidar de lo que su padre le dio. Y vamos a ver que le dio todo el universo, pero le dio también un pueblo. Y aquí vamos a hacer esta distinción, porque en Romanos 1 nosotros podemos ver que hay aquellos que teniendo todo el universo como escenario de la gloria de Dios, no le dan gloria y honra a Dios. Pero hay unos que conocen la revelación general, pero también la revelación especial de Dios. Y esa revelación especial es su propio Hijo. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Y a esos, el Hijo los va a cuidar, porque son suyos. Los ha cuidado desde el jardín del Edén. Es más, desde antes de la fundación del mundo. Él los ha cuidado. Y vamos a ver qué más dice de Cristo, porque mientras más veamos a Cristo, más nos debemos enamorar de Él, adorarle, gozarnos en Él, despejar toda duda, toda desesperación. Dice que Él, además de ser heredero de todas las cosas, Él hizo el universo. Él es el creador. Y cuando hablamos del universo, estamos hablando de todo el universo. No nada más del planeta Tierra, no del sistema solar, no de una galaxia, todo el universo. Lo que se ve y lo que no se ve. Las cosas invisibles también le pertenecen a Él. Y Él es el creador. ¿Quién creó? Fíjense, es hermoso porque dice que por medio de Él lo creó.
Está hablando de Dios, está hablando de Dios como creador. Pero ¿quién es el que lleva a cabo esta creación por el poder de su palabra? El Hijo. Es Cristo. Él está trabajando, Él está activo, Él está cuidando desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más dice de Cristo? Dice que Él es el resplandor de su gloria. Él es el brillo. Es aquello visible, aquello que incluso deja ciegos a los hombres de tanta belleza, de tanta luz. Él es el resplandor de su gloria. Él es perceptible. Pero, ¿qué más? Dice que Él es la expresión exacta de su naturaleza o la imagen misma de su esencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se utilizaba esta palabrita como de ícono o de imagen o de iconos, quiere decir precisamente una réplica exacta. Ahora, en ese contexto se utilizaba para las monedas, cuando se llevaba la imagen del emperador ahí plasmada en las monedas. Pero esa imagen del emperador era el emperador. No, ¿verdad? Era una imagen. Pero aquí dice que es, ¿qué? La imagen misma de su sustancia, la expresión misma de su esencia. Ok, sí es esa función visible como imagen de Dios, pero también es Dios. Es el Hijo. Esa es su función. Ese es su rol. Mostrar a Dios. Pero también es Dios. Y eso es, bueno, no vamos a entrar aquí en detalles de teología trinitaria, porque nos podríamos llevar horas. Pero eso es lo que nos está comunicando el autor de Hebreos. Ok, si es el Hijo, Él es creador, Él está heredando todas las cosas, Él está cuidando a su creación, pero además es Dios mismo. Y aquí debería parar ya el autor de Hebreos, ¿no? Ya nos ha dicho suficiente, pero vamos a ver que no, continúa. ¿Qué sigue diciendo ahí? Dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Qué hermoso. Sostiene todas las cosas. ¿Sabían que si un átomo se saliera de control, pudiera ocasionar una catástrofe universal? Los científicos han intentado buscar qué es ese pegamento, le llaman ellos nuclear, que sostiene todas las cosas. Aquello que mantiene a esos átomos, esos núcleos de los átomos en funcionamiento, en su lugar. Bueno, nosotros tenemos la palabra del Señor y dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cosas inimaginables, cosas que los científicos en toda su vida no van a llegar a descubrir. Porque cada vez que le escarban, hay más y más y más. Ya sea a nivel microscópico o a nivel macro, hacia el universo, los planetas. Dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿No podrá sostenerte a ti, hermano? ¿No podrá sostenerte en esos momentos de desesperación? ¿En el cilindro de agua? Ahora, alguno va a decir, bueno, yo no soy ningún ratón, yo no soy ningún experimento. Y es cierto, no lo somos, pero precisamente vamos a eso. Vamos a ver qué más dice. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor de Hebreos no para con estos hechos trascendentes acerca del Hijo de Dios. Ahora Él va a entrar en la historia de la redención y va a decir, este mismo, el Dios eterno, se hizo carne.
y por medio de su propio cuerpo nos purificó de los pecados. Ahora está en una situación dentro del tiempo y de la historia. ¿Cuándo sucedió eso? En la cruz. En la cruz, Él cargó nuestros pecados. Aquello que nos oprimía bajo el agua, Él lo tomó. Y Él tomó también ese destino. ¿Cuál? La muerte. Y entonces nos dio esperanza. Pero nos dio también purificación. Aquí el autor de Hebreos está mostrando a Cristo como el Salvador, pero también como el santificador de su pueblo, aquellos a los que ama, aquellos a los que cuida, aquellos a los que Dios le ha dado para que los proteja. Aquello que Él ha heredado, lo está cuidando, al punto que Él mismo va a tomar su forma y va a padecer la cruz. ¿No es esto esperanzador, hermano? ¿No es esto algo que debería ir cambiando nuestra forma de ver las cosas, nuestra situación? No hay problema tan grande para el Señor. Y el problema más grande, Él vino y lo solucionó Él mismo. Ahí en la cruz. Y ya no hay pena eterna por la cual pagar. Él nos ha purificado. Veamos qué más dice. Dice que el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue exaltado. No permaneció en el sepulcro. Cristo resucitó. Pero además de que resucitó, Él fue exaltado. A veces cuando consideramos a Cristo, consideramos su nacimiento, consideramos su obra, consideramos la muerte y consideramos la resurrección. Pero una parte importante es que Él fue exaltado a la diestra del Padre. ¿Y esto qué quiere decir? Que Él fue puesto ahí al lado del trono para gobernar. Un hombre está sentado al lado del trono del Padre. Un hombre. ¿Qué perdió Adán? El trono en el Edén. Él había sido puesto como rey y sacerdote porque su función era sojuzgar. Y la perdió. Pero ahora Cristo es puesto ahí como Dios y como hombre. Tomó la forma de hombre. Pero no solo eso, está ahí a la diestra del Padre porque Él nos está representando. Él está mediando por su pueblo. Aquellos a los que está cuidando, también los está representando ante el Padre. ¿Cuál era la función del tabernáculo, hermanos? ¿Cuál era la función de aquellos sacrificios? Y esto lo va a decir también el autor de Hebreos a lo largo de la carta. La función era que el hombre pudiera estar reunido con Dios, que pudiera habitar alrededor del trono de Dios. Pero estos hombres que entraban a ese lugar eran imperfectos y tenían que purificarse a sí mismos. Y cuando entraban al lugar santísimo, algunos de ellos no salían a causa del pecado. Y los sacaban, dicen por ahí, de las patas, arrastrando. Bueno, Cristo está ahí y está sentado a la diestra del Padre. Él es Dios. Pero también ha tomado forma de hombre. ¿Y qué estamos esperando nosotros, hermanos? El regreso de Cristo. ¿Sabían que cuando salía el sacerdote de ahí del lugar santísimo, era una alegría para el pueblo? Cuando el sacerdote regresaba hacia ellos. ¿Por qué? Está vivo. Nuestro sacrificio
fue bien hecho. ¿Qué representa que Cristo esté allí? Es un sacrificio acepto ante el Padre. Es el sacrificio definitivo a tal grado que Él está ahí, al lado de Él, para siempre. Pero estamos esperando que Él regrese de ese tabernáculo celestial. ¿Para qué? Para reunirse con el pueblo. Y entonces ahora nosotros entremos completamente a la presencia de Dios cuando este cuerpo de muerte sea deshecho. Es hermoso todo lo que nos dicen estos 4 versículos. Y por último, hermanos, dice, siendo mucho mejor que los ángeles. Usted en Reina Valera va a ver que dice, hecho tanto superior a los ángeles. Ahora, este hecho o ser hecho o conformado superior a los ángeles, va a decir, bueno, si es Dios, y aquí los testigos van a utilizar este pasaje, van a decir, bueno, si es Dios, ¿cómo fue hecho? ¿O cómo tuvo que llegar a ser, escalar posiciones por encima de los ángeles? El mismo autor de Hebreos nos va a dar la respuesta. Dice el versículo 9 del capítulo 2, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Y cuándo fue hecho un poco inferior a los ángeles Jesús? Cuando tomó forma de siervo. El salmista dice que los hombres fuimos hechos inferiores a los ángeles, y luego dice, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. ¿Cuál era el objetivo de que Cristo fuera hecho hombre? Representarnos. ¿Por qué pudo pagar por nosotros? Porque es Dios. ¿Por qué pudimos ser absueltos? Porque es hombre. Y este ser hecho superior a los ángeles nos está hablando de un momento, un cambio de posición dentro de la historia de redención, no en la eternidad, no en su esencia, no en su ser, no en su existir, sino en lo que sucede en esta historia de la redención. Él tomó forma de siervo, hecho inferior a los ángeles, pero ¿con qué acabamos de ver? Con su resurrección y ascensión. Él es ahora hecho superior a los ángeles. Ahora Él es exaltado. ¿Vieron? Pasa de hombre mortal a un hombre exaltado. Y aquí no quiero que nos confundamos, porque Cristo siempre ha sido Dios. Este hecho superior a los ángeles nos está hablando de un cambio de estatus en su posición de hombre. ¿Y por qué fue hecho superior a los ángeles? ¿Por qué es superior a los ángeles? Porque ha heredado un hombre más excelente que ellos. Porque Él es el Hijo. Él es el Hijo eterno. Concluye con esto el autor de Hebreos. Él es el Hijo de Dios. Y solamente quiero que terminemos con esto, hermanos. Vayamos a 1 de Juan 5, versículos 9 al 11. Primera de Juan 5, 9 al 11, en una sección que se llama el testimonio acerca del Hijo. Dios ha hablado muchas veces y Dios ha estado dando testimonio acerca de su propio Hijo. Él ha estado apuntando a lo largo de la historia a su pueblo, a aquel que es la respuesta, aquel que es la causa por la que no deberíamos estar desesperados, aquel que es la razón suficiente para vivir y para estar gozosos además. Dice así
en versículo 9 al 11, lo leo en Nueva Biblia de las Américas. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Si ustedes han recibido lo que los hombres les dicen, o sea, los profetas en otro tiempo, ¿por qué no vamos a recibir el mensaje del Hijo mismo? Dice Juan, porque el testimonio es acerca del mismo. Él es el mensajero, pero es también ¿qué? El mensaje. Algo que los profetas no eran. Los profetas eran mensajeros, pero no eran el mensaje. Los ángeles son mensajeros. Eso significa la palabra ángel. Pero no eran el mensaje. Pero el Hijo de Dios es mensajero y el mensaje mismo. El mensaje final y definitivo. ¿Qué dice ahí en Hebreos? Dice que en estos postreros días, y está hablando del eschaton, los tiempos finales, ya no hay más revelación, ya no hay más. Si tú estás buscando algo superior a Cristo, no lo vas a encontrar. Si tú estás encontrando algo adicional o algo posterior a Cristo, no lo vas a encontrar. Si estás buscando satisfacción, significado en cualquier otra cosa, no lo vas a encontrar. Son los postreros días. Es el mensaje último, lo último y definitivo. No hay más. Y Juan va a decir, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. ¿Lo crees o no lo crees? No hay más. ¿Lo crees o no lo crees? Versículo 11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? Esta vida está en su Hijo. Él es el mensaje definitivo. Él es por lo que debemos movernos cada día. Él es por lo que debemos hacer las cosas cada día. Pero también es para quién debemos hacer las cosas. Por y para su gloria. En la Reforma, hermanos, se rescataron 3 verdades acerca de la fe verdadera, la fe que salva, aquella fe que Santiago habla en su carta. Y Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, tienen fe, pero es una fe muerta. Santiago va a hablar de la fe viva. Y esta fe viva, los reformadores identificaron que está compuesta de 3 elementos. La notitia, que quiere decir el conocimiento acerca de quién es Dios. ¿Los demonios tienen conocimiento acerca de quién es Dios? Sí. Ellos tienen información acerca de quién es Dios. El ascensus, el asentimiento. Nosotros asentimos que Dios, que Jehová es el único Dios. ¿Asentimos que Cristo es el único Salvador y mediador de los hombres? Sí. Los demonios también. Y tiemblan. Pero hay un tercer elemento, la fiducia, que es la confianza. Y la fe salvadora tiene estos 3 elementos. Debemos conocer a Dios, por eso Él nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Debemos recibir y aceptar ese mensaje, creerlo como verdadero. Y ese es el ascensus. Asentimos que así es. Decimos que sí es cierto. Dios ha enviado a su Hijo a salvarnos. Pero la fiducia implica que tenemos que confiar. Y muchas veces en los 3 niveles de desesperación esa es la que falta. En el primer nivel
separados de Cristo, ni notitia, ni ascensus, ni fiducia. Ni conocimiento, ni asentimiento, ni confianza en quién es Cristo, ni en Dios. Cuando creemos y asentimos que Cristo es el Salvador, que Dios ha enviado un Salvador, pero eso no produce obras en nosotros, nosotros no tenemos una relación de confianza en Dios. Y nuestra fe puede estar siendo igual a la de los demonios. Y por eso estamos desesperados. Pero en el tercer caso, aunque estemos dando frutos, aunque haya evidencias, muchas veces el gozo se ha perdido. Y ese gozo es porque nos falta crecer en ese conocimiento, en esa confianza y en ese asentimiento de Dios. Los tenemos, pero no hemos crecido en ellos. De hecho, el autor de Hebreos les va a decir a los hebreos: ustedes, debiendo haber ya conocido esto, ¿tengo que otra vez volver a los rudimentos? Otra vez tengo que explicarles lo básico, dice el autor de Hebreos. Por eso es necesario que nosotros conozcamos al Hijo. ¿Quién es Él? Porque solamente en Él hay salvación. Y vamos a terminar, hermanos, con 2 Corintios 5, 17 al 21. Este sí lo voy a leer en Reina Valera. 2 Corintios 5, 17 al 21. Y de aquí van a fluir nuestras breves aplicaciones. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién nos reconcilió? ¿Nuestros esfuerzos? No. ¿Éramos conscientes de cuándo nos estaba reconciliando Dios? No, Él nos estaba reconciliando desde antes de la fundación del mundo, por medio de Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué debió pasar con Adán? Debía haber sido dejado, ¿verdad? Ahí experimentar la ira y el juicio de Dios. Pero ¿qué le dio Dios? Misericordia, gracia, esperanza. Y no le tomó en cuenta sus pecados. Porque ¿dónde fueron puestos esos pecados? En la cruz, en Cristo, en aquel que es heredero, en aquel que cuida, en aquel que sostiene al mundo, en aquel que es el Cordero de Dios, el mismo Hijo de Dios. Pero ahora estamos dentro de esa historia de redención. ¿Y qué es lo que nos toca ahora? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, porque Dios sigue hablando en muchas formas, en muchas ocasiones, desde hace mucho tiempo hasta el presente. Dios sigue hablando. Nos ha encargado este mensaje. Pero ¿cómo le llama Pablo a este mensaje? ¿Un mensaje de qué? De reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios busca que el hombre se reconcilie en una relación con Él. Y Dios lo ha hecho por mucho tiempo y lo sigue haciendo hasta que Cristo venga. Hay un tiempo limitado. No va a haber oportunidad después. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. A Cristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo tomó nuestro pecado. Cristo nos vistió de su justicia. Ese es el glorioso mensaje que predicamos, hermanos. Debemos estar agradecidos por la revelación del Señor, porque Dios ha hablado muchas veces, de muchas formas, porque hemos venido aquí
por medio de Cristo. Debemos agradecer esa salvación. Pero también debemos de procurar su mensaje, no descuidarlo, no perder el gozo en Cristo, no dejar de anunciar las buenas nuevas a un mundo caído, a un mundo que está como aquellos ratones del experimento, sin esperanza, que van a durar bien poco si no tienen esperanza. Debemos seguir proclamando el mensaje de salvación. Pero también en nuestros corazones debemos seguir contemplando, adorando al Señor por quién es Él, porque Él es la razón, el motivo, el propósito, el gozo y la esperanza para vivir como hijos de Dios, por el Hijo de Dios. Terminamos.